Buenas noches, estudiantes. ¿Cómo están, estudiantes? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal es Ecuador? Turrísimo, ¿no? Siempre, ingeniero. Siempre. Ya mejor no quiero ni opinar. La verdad que una decepción. Pero ¿qué se puede hacer? Y íbamos ganando 2-0 y uno estaba como contento. De, chévere, por fin. Cuando, segundo tiempo. A llorar. Pero bueno, y casi perdemos. Bueno. Pero bueno, esperemos. Ahora, a ganarle a Brasil, no creo. Ay, sí, mejor. Como no hay nada que hacer, ahora que ver partido, ¿no? Porque como estamos encerrados, no hay nada que hacer, pero que le ganemos a Brasil. Creo que salen con suplente, igual nos ganan. Pero bueno, en todo caso, veamos. Esperemos a ver qué pasa en la última fecha de la Copa América. Pero yo creo que Ecuador no tiene responsabilidad, o sea, no tiene, o sea, no son responsables. Viva la fiesta, vamos a jugar, o sea, no los veo comprometidos, esa es la palabra, compromiso. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Solo nos queda Barcelona. Bien, voy a tomar lista. Aragundi, Presente, buenas noches. buenas noches. Bermúdez, Cedeño, Presente, buenas noches, ingeniero. buenas noches. ¿Quién, Bermúdez? Buenas noches, ingeniero presente. Sí, presente, sino que no encontraba el micrófono. Ceballos, Buenas noches, presente, Cedeño. ¿qué le puse? Ceballos, Presente, ingeniero, buenas noches. Chilán, Gasto. Buenas noches, ingeniero. Por favor, les Presente, ingeniero, buenas noches. voy a pedir que estén pendientes de la lista, ¿no? No, yo ya paso de la persona y tengo que regresar porque ustedes dicen recién presente. Gastón, Eric. Boasco, Milena. Presente, ingeniero. Buenas noches. Milena, buenas Presente, ingeniero, buenas noches. noches. Molina, Dara. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Muriento, Ángelo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Muñoz, Kevin. Presente, ingeniero. Onofre, Alicia. Presente, ingeniero. Pareja, Dustin. Presente, ingeniero. Miguel. Peña Miguel. Plúa, Michelle. Presente, ingeniero. Ramírez, Alex. Ramírez, presente, ingeniero. Rueda, Jennifer. Presente, ingeniero. Sánchez, Edwin. Sánchez, Edwin. Pero ya está. Sánchez, Edwin. Tibanta, Steven. Presente, profesor. Vilena, Cristian. Presente, ingeniero. William May. O sea, solo falta Tibanta y Gastón. Gastón Eric. Aquí estoy, Tibanta, presente, ingeniero. Están 19 de 20. Ingeniero, el compañero va a tener problemita en su trabajo, no se puede conectar en unos 5 minutos. ¿Quién, ah? El compañero Gastón, ¿Qué pasa? Gastón García Deri. Tuvimos un problemita en el trabajo, en unos 5 minutos dijo que ya salí y que podía conectar. Bueno, cuando ingrese le pongo. Listo. Envíen por favor al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, los archivos para la exposición de hoy. Mientras tanto, les voy a poner un video sobre el tema que vamos a tratar hoy día. Uno de los temas, porque son 2 temas realmente.
Listo, ahí le va. Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda. Hola, hola, hola. Hubo un inconveniente. Se me fue un ratito el internet, pero ya regresé. Humano. Uno de los temas de mucha importancia que vamos a abordar es el contrato individual de trabajo y sus elementos esenciales, así como también sus características. Primero, revisemos la definición de contrato individual de trabajo según el Código de Trabajo. El contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia y por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. De esta definición ya podemos identificar los elementos esenciales del contrato individual de trabajo. Debe haber un acuerdo de las partes, es decir, no puede ser un contrato forzoso, pues nadie está obligado a trabajar para otras personas. Este contrato debe estar suscrito por dos partes. Por una parte, el trabajador, que es la persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra. Aquí es importante hacer una diferenciación. El trabajador puede ser empleado cuando los servicios que presta son intelectuales y materiales a la vez, y obrero cuando los servicios prestados son de carácter material. Sin embargo, la ley protege tanto al empleado como al obrero. Por otra parte, para que se pueda establecer el contrato individual de trabajo, es el empleador quien también es conocido como empresario. Este puede ser una persona natural o jurídica por orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio. La prestación de servicios deben de ser lícitos y personales. Si hablamos de lícitos, quiere decir que es de acuerdo a la ley, y personales porque el trabajador no puede delegar a otra persona la realización de ese servicio. Debe de existir relación de dependencia o subordinación, en este caso, del empleado respecto del trabajador. Es decir, esta persona debe de cumplir un horario de trabajo de conformidad con lo establecido en el contrato. Debe de tener días de vacaciones ya determinados, debe de tener un sueldo, ¿sí? Etcétera. Esto es importante porque aquí se configura la relación laboral. Y por último, debe de haber el pago de una remuneración, ¿sí? Porque recordemos que ningún trabajo es gratuito. Esta remuneración es fijada de acuerdo al contrato, de acuerdo a la ley. Esto es importante tener en cuenta dentro de este tema, ¿sí? Que el régimen laboral del sector público no es el mismo del sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado todos los trabajadores, sean estos empleados u obreros, están amparados ¿por quién? Por el Código de Trabajo. En cambio, en el sector público, solamente los obreros se rigen por el Código de Trabajo.
pues los empleados, a quienes nosotros los llamamos servidores públicos, se rigen por la LOSEP. ¿Qué es la LOSEP? Es la Ley Orgánica del Servicio Público. Entre las características del contrato individual de trabajo tenemos las siguientes. El contrato es consensual, ya que su validez no requiere el consentimiento que sea manifestado por escrito, y por lo tanto el consentimiento puede ser verbal o tácito. Es personal, porque solo atañe a quien presta el servicio, esto es al trabajador, ya que el empleador puede ser una persona natural o jurídica. Además, esta última puede ser sustituida sin que se modifique el contrato. Es oneroso, pues mientras el empleado recibe la prestación del trabajo, el trabajador recibe a cambio un pago de un salario. Es bilateral, ya que las partes, es decir, el trabajador y el empleador, se obligan recíprocamente. Es conmutativo, dado que las partes se obligan a dar o hacen a su vez, de manera que cada una de ellas puede apreciar el beneficio o la pérdida que le cause el contrato. Es principal, debido a que subsiste por sí mismo y no depende de otro documento o de otro contrato. Las partes de común acuerdo dan inicio a la relación laboral. Asimismo, pueden concluirla. Por último, el contrato es normado, pues se respalda por fuentes externas, como por ejemplo, leyes y reglamentos. Muy bien, hemos abordado algunos aspectos muy importantes de este tema. Agradezco mucho su atención, estimados estudiantes. Muy bien. Ahora veamos qué grupo va a exponer. Ya que son el 5-4. A ver, aquí grupo 4, grupo 1. Aragundi, Gastón, Onofre, Plúas y Vilema, perdón. Presente, ingeniero. Dele. Buenas noches, ingeniero. Nosotros vamos a hablar acerca de las disposiciones fundamentales. En el artículo 1, en el ámbito de este código, los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleador y trabajador. Se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador serán aplicadas en los casos específicos a las que ellas se refieran. En el artículo 2 indica la obligatoriedad del trabajo. El trabajo es un derecho y es un deber social. Es obligatorio en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. En el artículo 3 indica libertad de trabajo y contratación.
El trabajo es libre para dedicar su esfuerzo y su labor lícita. Que a bien tenga, ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajo gratuito ni remunerado que no sea impuesto por la ley, salvo en los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie será obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado. La siguiente, ingeniero. En el artículo 4, la irrenunciabilidad de derechos. Todos los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario. Artículos de protección judicial y administrativa. Funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos. Las leyes supletorias en el artículo 6 indica que todo lo que no estuviera expresamente prescrito en este código se aplicarán a las disposiciones de los códigos civil y procedimiento civil. En el artículo 7 indica en la aplicación favorable al trabajador. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. La siguiente, ingeniero. De naturaleza y especies. En el parágrafo primero de definición y regla general, el artículo 8, contrato individual, indica que el contrato individual de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. El artículo 9 del concepto del trabajador. La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero. La siguiente, ingeniero. En el artículo 8, en el artículo 10, concepto de empleador. La persona o entidad de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador. El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas jurídicas de derecho público tienen calidad de empleador respecto a los obreros de las obras públicas nacionales o locales. En el artículo 11, la clasificación. Tenemos la clasificación. El contrato de trabajo puede ser expreso o tácito. Y el primero, escrito o verbal. Puede ser a sueldo, a jornal, a participación y mixto. Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada eventual y ocasional. A prueba, por obra cierta, por tarea y a destajo. Por enganche individual y de grupo por equipo. El contrato expreso y tácito es expreso cuando el empleador y el trabajador acuerdan las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación expresa se considera tácito toda relación de trabajo entre empleador y trabajador. Artículo 13. Formas de remuneración. En los contratos a sueldos y a jornal, la remuneración se pacta tomando como base cierta unidad de tiempo. Contrato en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo. La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su trabajo.
En el artículo 14 sobre la estabilidad mínima y excepciones, establece un año como tiempo mínimo de duración de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo indefinido que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general. Cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por estas circunstancias los contratos por tiempo indefinido se transformen en contrato a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta ley como estables o permanentes. Se exceptúan de los dispuestos en el inciso anterior. A. Los contratos por obra cierta que no sean habituales en la actividad de la empresa o empleador. B. Los contratos eventuales ocasionales y de temporada. C. Los de servicio doméstico. D. Los de aprendizaje. E. Los celebrados entre los artesanos y sus operarios. F. Los contratos a prueba. Y H serían los demás que determine la ley. En el artículo 15 tenemos los contratos a prueba. Nos indica que en todo contrato aquello a los que se refiere el inciso primero del artículo anterior, cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba de duración máxima de 90 días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes durante el plazo de prueba. Cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libremente. El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con contrato a prueba por un número que exceda el 15% del total de sus trabajadores. Sin embargo, los empleadores que inicien sus operaciones en el país o los existentes que amplíen o diversifiquen sus operaciones, ampliación, su industria, actividad o negocio, no se sujetarán al porcentaje del 15% durante los 6 meses posteriores al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la actividad, industria o negocio. Para el caso de la ampliación o diversificación de la exoneración del porcentaje, no se aplicará con respecto a todos los trabajadores de la empresa, sino exclusivamente sobre el incremento en el número de trabajadores de las nuevas actividades comerciales o industriales. La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en este código sin perjuicio que el excedente de trabajadores del porcentaje arriba indicado pasen a ser trabajadores permanentes en orden de antigüedad en el ingreso de labores. Siguiente, por favor. Artículo 16. Contratos por obra cierta, por tarea y a destajo. El contrato es por obra cierta cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo que se convierta en ejecutarla. En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un periodo de tiempo previamente establecido. Se entiende concluida la jornada o periodo de tiempo por el hecho de cumplirse la tarea. En el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y en general por unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo invertido en la labor. Artículo 17, tenemos los contratos eventuales, ocasionales y de temporada. Son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentran ausentes por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares. En cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma. También se podrá celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de producción o servicio en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de 180 días continuos o discontinuos dentro de un lapso de 365 días. Si las circunstancias o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de 2 periodos anuales, el contrato se convertirá en un contrato de temporada. El sueldo o salario que se pague en los contratos eventuales
tendrá un incremento del 35% del valor de la hora del salario básico del sector al que corresponde el trabajador. Son contratos ocasionales aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador y cuya duración no excederá de 30 días en un año. El sueldo o salario que se pague en los contratos ocasionales tendrá un incremento del 35% del valor hora del salario básico del sector al que corresponda el trabajador. Son contratos de temporada, aquellos que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva se han venido celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores para que realicen trabajos cíclicos o periódicos. En razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos contratos de estabilidad, entendida como el derecho de los trabajadores a ser llamada a prestar sus servicios a cada temporada que se requieran, se configurará el despido intempestivo, si no lo fueren. Corresponde al director regional del trabajo en sus respectivas jurisdicciones el control y vigilancia de estos contratos. Siguiente, por favor. Artículo 18, contrato escrito. El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o por instrumento privado. Constará en un libro especial y se conferirá copia en cualquier tiempo a la persona que lo solicitare. Artículo 19, contrato escrito obligatorio. Se celebrarán por escrito los siguientes contratos: los que se vencen sobre trabajos que requieren conocimientos técnicos o de un arte o de una profesión determinada; los de obra cierto cuyo valor de mano de obra excede de 5 salarios mínimos vitales generales vigentes; los a destajo o por tarea que tengan más de un año de duración; los a prueba, los de enganche, los por grupo, por equipo, los eventuales ocasionales y de temporada, los de aprendizaje, los que estipulan por 1 o más años, los que se celebren con adolescentes que han cumplido 15 años, incluidos el aprendizaje, en general los demás que se determinen en la ley. Siguiente, por favor. Autoridad competente y registro. Artículo 20. Los contratos que deben celebrarse por escrito se registrarán dentro de los 30 días siguientes a su suscripción ante el inspector del trabajo del lugar en el que preste sus servicios el trabajador, y a falta de este, ante el juez de trabajo de la misma jurisdicción. En esta clase de contratos se observará lo dispuesto en el artículo 18 de este código. En el caso que el empleador no cumpliere con la obligación señalada en el inciso anterior respecto de los contratos celebrados con los adolescentes que se señalen en el literal K, el artículo anterior será sancionado por los directores regionales de trabajo con el máximo de la pena prevista en el artículo 628 de este código, sin perjuicio de su obligación de registrarlo. El adolescente podrá solicitar por sí mismo tal registro. En caso de no haberse celebrado contrato escrito, el adolescente podrá probar la relación laboral por cualquier medio, inclusive con el juramento deferido. Siempre que una persona se beneficie del trabajo de un adolescente, se presume, para todos los efectos legales, la existencia de una relación laboral. Buenas noches, ingeniero, y buenas noches, compañeros. Artículo 21. Requisitos del contrato escrito. El contrato escrito deberá consignarse necesariamente cláusulas referentes a 1. La clase o clases de trabajo objeto del contrato. 2. La manera como ha de ejecutarse por unidades de tiempo, por unidades de obra, por tarea, etc. 3. La cuantía y forma de pago de remuneración. 4. Tiempo de duración del contrato. 5. Lugar en el que se debe ejecutarse la obra o el trabajo. Y 6. La declaración de si se establece o no sanciones y en qué caso de establecerse la forma de determinarlas y las garantías para su efectividad. Estos contratos están exentos de todo impuesto o tasa. Artículo 22. Condiciones del contrato tácito. En los contratos que se consideren tácitamente celebrados, se tendrá por condiciones las determinadas en las leyes, los pactos colectivos y los usos de costumbre del lugar. En la industria
industria o trabajo de que se trate. En general, se aplicarán a estos contratos las mismas normas que rigen los expresos y producirán los mismos efectos. Siguiente. Artículo 23. Sujeción a los contratos colectivos. De existir contratos colectivos, los individuales no podrán realizarse sino en la forma y condiciones fijadas en aquellos. Artículo 23.1. El Ministerio de Ramo no podrá regular aquellas relaciones de trabajo especiales que no estén reguladas en el Código, de acuerdo a la Constitución de la República. Parágrafo segundo. De los contratos de enganche, de grupo y de equipo, artículo 24. Enganche para el exterior. En los casos en que fueren contratados trabajadores individual o colectivamente por enganche para prestar servicios fuera del país, los contratos deberán forzosamente celebrarse por escrito. Artículo 25. Aponderado del enganchador. El enganchador de trabajadores deberá tener en el Ecuador por el tiempo que dure los contratos y un año más a partir de la terminación de los mismos. Un apoderado legalmente constituido que responde por las reclamaciones o demandas de los trabajadores o de sus parientes. Artículo 26. Fianzas. Los empresarios, los contratistas y todos los que se dediquen al enganche de trabajadores destinados a servir fuera del país están especialmente obligados a rendir fianza ante la autoridad que intervenga en el contrato por una cantidad igual, por lo menos en cada caso el valor del pasaje de regreso de los trabajadores contratados, desde el lugar del trabajo hasta su procedencia. Artículo 27. Autorización para salida de enganchado. La Dirección Nacional de Migración no autorizará la salida de los trabajadores enganchados sin la presentación por parte del empresario o enganchador de la escritura o documento en el que conste la caución de que se trata el artículo anterior. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Ingeniero, me ayude con algo. Lo que pasa es que ingresé un poquito tarde. Si me podría ayudar con la asistencia, por favor. Soy Gastón. Siga con la exposición. Listo. El artículo 28, que es la vigilancia y el cumplimiento de contratos, el ministro de Trabajo y Empleo encargará al representante diplomático o consular de la República en el lugar donde se hallen los trabajadores contratados. La mayor vigilancia acerca del cumplimiento de los contratos, de los que se remitirán copias y se le pedirán informes periódicamente. Artículo 29. Enganche para el país. Cuando el enganche se haga para prestar servicios dentro del país en lugar diverso de la residencia habitual de los trabajadores o en diferente provincia, el contrato debe constar por escrito y en él se estipulará los gastos de ida y de regreso. Serán de cargo del empleador. Tales contratos llevarán la aprobación del funcionario de trabajo del lugar donde se realiza el enganche. Artículo 30. Prohibición. Queda expresamente prohibido el enganche de menores de 18 años de edad para destinarlos a trabajo fuera del país. Me ayuda con lo siguiente, por favor. Artículo 31. Trabajo de grupo. Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores, conservará respecto de cada uno de ellos sus derechos y deberes del empleador. Si el empleador designare un jefe para el grupo, los trabajadores estarán sometidos a las órdenes de tal jefe para los efectos de la seguridad y eficacia del trabajo. Pero este no será representante de los trabajadores, sino con el consentimiento de ellos. Si se fijare una remuneración única para el grupo, los individuos tendrán derecho a sus remuneraciones según lo pactado, a falta de convenio especial, según su participación en el trabajo. Si un individuo se separe del grupo antes de la terminación del trabajo,
tendrá derecho a la parte proporcional de la remuneración que le corresponda en la obra realizada. Artículo 32, Buenas contrato noches, de equipo. Ah, perdón, sigue mi compañero, creo. Bueno, buenas noches, ingeniero. Artículo 32, contrato de equipo. Si un equipo de trabajadores organizados jurídicamente o no celebrare contrato de trabajo con una o más empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones entre los componentes del equipo y el empleador o empleadores como tal. No tendrá respecto de cada uno de ellos deberes ni derechos, sino frente al grupo. En consecuencia, el empleador no podrá despedir ni desahuciar a uno o más trabajadores del equipo y en caso de hacerlo, se tendrá como despido o desahucio a todo el grupo y deberá cancelar las indemnizaciones correspondientes a todos y cada uno de sus componentes. Sin embargo, en caso de indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos de falta de probidad o conducta inmoral del trabajador o injurias graves y rogadas al empleador, su conviviente en unión de hecho ascendiente o descendiente o su representante, el empleador notificará al jefe o representante del trabajador. En caso de oposición, el juez del trabajo resolverá lo conveniente. En los casos de riesgo del trabajador, tendrá su derecho personal para las indemnizaciones, de acuerdo con las normas generales. La siguiente, por favor. Artículo 30. Jefe de equipo. El jefe elegido o reconocido por el equipo a los trabajadores que lo integren como un gestor de negocio, pero necesitará autorización especial para cobrar y repartir la remuneración común. El artículo 31, trabajador de pertenecer aquí podrá ser sustituido previa aceptación del empleador. Si el empleador pusiere auxiliar o ayudante a disposición del equipo, no se le considerará miembro de él. Siguiente, por favor. Muchas gracias, Juan. Gracias, ingeniero. Bien, gracias, niño. Vamos a ver una especie de resumen. No sé si alcanza a exponer otro grupo, pero vamos a hacer primero el resumen. Disposiciones fundamentales e irrenunciables del trabajo, contrato individual y colectivo de trabajo. Los conceptos del código se regulan las relaciones entre empleados y trabajadores. ¿Para qué se hace un contrato? Básicamente para regular la relación que existe entre un trabajador y un empleador. Y obviamente dependiendo de las modalidades que haya y las condiciones que se practique el trabajo. Modalidad de tiempo parcial, tiempo completo, por horas, modalidad de teletrabajo, o sea, cualquier tipo de modalidad, y debe establecerse las condiciones en el contrato en las que se está especificando lo que se necesita, lo que va a hacer el trabajador, el horario, el sueldo a ganar, para mutuo acuerdo entre las dos partes y para beneficio y control de las dos partes. Las normas relativas al trabajo contenidas en las leyes especiales o convenios internacionales ratificados por Ecuador serán aplicadas en casos específicos que ellas refieren. Obligatoriedad del trabajo. ¿El trabajo es un derecho o un deber social? Sí, está en la Constitución, está en la Declaración de Derechos Humanos, que todos los seres humanos tenemos derecho al trabajo, que es un deber social. Pero en la práctica no todos tenemos trabajo. Un grupo tenemos trabajo formal, otro grupo tiene trabajo informal o trabajo individual o trabajo Autónomo. particular o lo que le llaman tiene un nombre, me olvidé ahorita. Autónomo no es. Subempleo. Autónomo también o subempleo. Autónomo puede ser, por ejemplo, el médico que tiene su profesión, pero sin embargo tiene su consultorio, o en el día trabaja en un hospital y en la noche da ¿cómo se llama?
la consulta, pues, ¿no? La consulta privada. Entonces es un trabajador autónomo, ¿no? El trabajo es obligatorio en la forma y las limitaciones escritas por la ley y la Constitución. Es obligatorio, pero es un derecho. Sin embargo, no todos trabajan. También hay personas que no trabajan porque no quieren. Eso se llama desempleo voluntario. Cuando alguien decide estudiar, por ejemplo, ustedes están en horario nocturno, pues trabajan. Pero los que están en el horario diurno, obviamente están dedicados a estudiar nada más y por eso son desempleados voluntarios. Y han decidido solo dedicarse a estudiar. Una ama de casa que se dedica solamente al hogar, que no está trabajando, se dedica a hacer una actividad económica que es el cuidado del hogar, pero no tiene relación de dependencia. ¿Alguien me alza la mano? ¿Quién? Bermúdez, díganme. Sí, ingeniero, en el artículo 13 dice que nadie está obligado a trabajar, salvo en casos en los que la ley lo exige. ¿Qué pasa con el caso de a las personas que se les llama a estar en el día de votación en la mesa? En ese caso, o sea, los llaman y les piden los datos del banco y todo eso, pero en muchos casos nunca les terminan de pagar. ¿Se considera ilegal o cómo sería en ese caso? Yo estuve en mesa creo que unas 7 veces o 8 veces. La verdad es que se cansaron de invitarme a la mesa. La última fui y no reclamé porque fui presidente de mesa. Fue en el 2019 en la consulta. Creo que fue la de 7 veces sí. O fue en algo de la alcaldía o algo así. Creo que fue alcaldía, no fue el 7 veces sí. Fui presidente de mesa. Y también he sido secretario, he sido vocal. Una vez, cuando recién tenía 18 años, la primera vez que voté, me cogieron en la fila para que cuente. O sea, de todo. Pero es porque es un deber cívico la votación. No es que estamos obligados a trabajar, es un deber cívico, que es diferente. Y se te da $20, bueno, a mí se me lo han dado, sí me los dieron, la última que fue la del 2019 que les cuento, sí, también me pagaron. Tú das tu cuenta, pues, y te depositan. Antes de eso, cuando no daba la cuenta, estoy hablando de unos 10 años o 5 años, te pagan en el banco, tú ibas con tu cédula al banco, ya obviamente avisaban en la prensa que podías acercarte, uno se acercaba y te daba la plata, los $20. Creo que esta vez fueron 10, o sea, está cañísimo. Hay plata para otras cosas, pero no para cubrir a la gente que tú no gastas 10 en el día que estás votando, tú gastas más. Tú gastas $20 y esto es, porque tú tienes que almorzar y tienes que cenar porque sales a las 11 de la noche. Entonces tú no dejas de gastar mínimo unos $10. Fuera de el pasaje, gasolina si es que vas en tu carro, guardianía si tienes que dejar el carro en guardianía, etc. Entonces $20 es una compensación justa, no es un sueldo, no es una obligación de trabajo, o sea, no te pueden obligar a trabajar. Pero esto es un deber cívico que sí pueden, tampoco obligarte porque tú no puedes ir. De hecho, yo no fui a votar y tengo que pagar una multa. O sea, no te obligan, hay una multa y si tú quieres la pagas y de hecho yo la voy a pagar y se acabó. O sea, nadie te puede obligar. O sea, el voto es obligatorio, sí, pero tiene sus alternativas. O sea, si tú no, inclusive hay hasta voto facultativo que tú puedes venir a tu casa si tienes un problema de salud o si tienes discapacidad o si eres tercera edad, te van a tu casa, te inscribes previamente, obviamente, y van a tu casa a realizar, a recogerte el voto. ¿Ya? Pero no tienen o sea, nadie te puede obligar a trabajar. Si tú no quieres trabajar de mensajero, no te pueden obligar. Tú no quieres trabajar de chofer, no te pueden obligar. O sea, todo es por libre decisión. Lo que sí es que obviamente la necesidad que uno tiene de tener un ingreso hace que a veces uno tenga que coger trabajos que no le gusta o que no es lo que aspiraba o que no están bien remunerados, pero así toca, pues sí, pero no es obligación igual. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Está bien contestada su duda? Sí, entendí, ingeniero. Listo, entonces hay libertad en el trabajo. El trabajador es libre de dedicar su esfuerzo a labor diaria, una labor lícita. Es que yo tengo que trabajar y porque yo tengo hecho el trabajo yo puedo vender droga en la calle. Falso. No es una actividad lícita. Es que yo tengo que vender en la calle y yo vendo, no sé, vendo frutita en la calle o vendo algo informal por ahí en la calle, no sé, accesorios de celular, cargadores. No, o sea,
si está prohibido más que nada por ordenanza municipal, que en ese sector regenerado no puedes trabajar, porque tiene que haber orden en la ciudad. Entonces, obviamente, estás impedido ahí. Ahí está la diferencia entre libertad y libertinaje. Hay cierto control. De ahí tú puedes dedicarte a vender lo que tú quieras. Además, tú puedes pararte afuera en la calle y vender, siempre que no ocupe sitios que sean prohibidos para la venta de los productos. Lo puedes vender inclusive por internet, ahora que está tan famoso vender por internet los productos. O sea, es una actividad libre a la que se puede dedicar tu actividad, tu labor, tu fuerza de trabajo. De hecho, yo cuando comencé dando clases particulares. Yo estaba en la universidad y yo me ganaba mis sucres en esa época, dando clases particulares, y después, bueno, mi primer sueldo fue como ayudante de cátedra. Eso fue en sucre, me acuerdo que fue 300.000 sucres. La Católica me contrató para ayudante de cátedra. Yo no era súper buen alumno, pero tenía el promedio para ser ayudante de cátedra. Y después, ya después empecé a dar clases particulares. Y sí, yo no di clases particulares en Sucre. Ya cuando di clases particulares fue en el año 2000, ya estábamos en dólares. Sí, yo daba clases gratis porque nosotros en la universidad teníamos un grupo político que dábamos clases particulares gratis. Pero ya cuando ya llegué al último semestre, ya para egresar, ya empecé a cobrar, y también por la crisis del 99, ¿no? El feriado bancario, el 98, el 99, y no había plata en la casa. Me acuerdo que hasta durante el problema de liquidez, a mi mamá no le pagaban como 7 meses en el magisterio. Yo llegué con plata de dar clases desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, particulares, en época de exámenes para los chicos del preuniversitario. Y me hice, no me acuerdo si me hice como $100, y en esa semana me hice 400. Yo estaba feliz, porque 400 en el año 2000 era como decir 800, ahorita, pues, ¿no? Era plata. Si el almuerzo en esa época estaba, creo, $1, $1.25. Ahora está en $3, $3.50. Entonces, para que vea una relación. Entonces, nadie te puede obligar a trabajar. Eres libre. Entonces, yo no tenía que más trabajar. Se me ocurrió, y como era bueno dando clases, ya daba clases particulares, pues se me ocurrió empezar a cobrar, anunciarme en colegios, en otras universidades, y empecé a dar clases así. Y luego, pues ya apliqué a un colegio, después apliqué a la universidad, pues, y bueno, hasta ahora que soy docente. Volviendo al tema, ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos. O sea, nadie te puede obligar. Si tú quieres, realizas un trabajo gratuito, pero no te pueden obligar. Tiene que ser, todo trabajo debe ser remunerado. ¿Ok? Ahora, y deben ser de acuerdo a la ley. Por ejemplo, si te contratan para empleado doméstico, el sueldo básico es 400. El sueldo básico es un piso. Te puede pagar 500, 600, 700. Si quieres, si le caíste bien, te paga 700, 600, 500. Pero no te puede pagar menos de 400, porque ese es el salario básico. No te puedo pagar 200, no te puedo pagar 250, no te puedo pagar 300. Tiene que pagarte 400 de salario básico, porque ese es lo que dice la ley. A menos que sea part-time, medio tiempo. Si trabajas medio tiempo, te va a pagar obviamente la mitad del sueldo. Con lo cual tienes que trabajar ya no 40 horas a la semana, sino 20 horas. ¿No? Bien. Ahora, fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar, sino mediante contrato y remuneración correspondiente, por supuesto. Ni obligado a trabajar gratis, ni te pueden obligar a estar sin contrato. Irrenunciar de derechos. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación de lo contrario. Sí, entre ellos el más famoso, el IES. Tú no puedes decir, ¿sabe que yo no quiero el IES? O yo no quiero indemnización, o yo renuncio a la indemnización. O lo que es peor, renuncio a mi sueldo. Son derechos del trabajador irrenunciables. No puedes renunciar al IES. Tiene que obligatoriamente afiliarte el empleador. No puede obligarte a que firmes un documento que diga, yo, fulano de tal, no quiero el IES y prefiero que me dé la plata en efectivo. No existe eso ahí. Eso no es permitido por la ley, y obviamente tiene sanciones para el empleador y para el trabajador. Protección judicial administrativa. Los funcionarios judiciales administrativos serán obligados a prestar a los trabajadores oportuna y debida protección de la garantía y eficiencia de sus derechos.
Sí, más que nada, me acuerdo tanto que tuve un problema yo laboral en otra universidad en el 2012, en la época de Correa. Fui al Ministerio de Trabajo, puse mi denuncia, pues y seguía el Ministerio de Trabajo, llamó a las partes, hizo un careo y falló, pues obviamente a favor mío. Entonces fue muy interesante. Los funcionarios judiciales y administrativos están obligados a respaldar a los trabajadores. Inclusive me dieron asesoría. No sé ahora, pero yo en esa época fui me acuerdo al Ministerio de Trabajo que queda en octubre y 1 de mayo, en la esquina, ¿no? Ex Banco del Progreso era ahí antes. Y un cubículo, me atendieron, me dijo cuál es su problema, les expliqué, me hicieron los cálculos de lo que me estaba faltando, lo que me da en la liquidación en esa universidad, puse la demanda y después de una semana ya me resolvieron el problema. Y fue muy bueno. Entonces, la protección judicial y administrativa a los trabajadores. Bien. Aplicación favorable del trabajador. En caso de duda, en caso de que haya algo que no esté muy claro en la ley, se falla a favor del trabajador. Siempre en beneficio del trabajador. No es que no se sabe cuánto se va a calcular, no sé si se calcula la liquidación, la indemnización es por 5 o 6 años, es por 5.5 años, no sé si hacerlo por 6. O sea, ante duda, si no está en la ley, pues se asume a favor del trabajador, se le pone 6 años. ¿Ya? No se le cuentan los meses que faltan, porque siempre se busca el beneficio del trabajador por sobre todas las cosas. Derechos irrenunciables del trabajo, como ya le mencioné, el derecho al estar afiliados, excepto hay jugadores de fútbol, por ejemplo, que tienen problemas y hay un problema que es grave ahí, ¿no? Porque ganan 10.000, 15.000, 20.000, pero se los afilia con un sueldo menor. Y ellos no reclaman, no denuncian, porque están ganando bien. Es que no es lo mismo que tú aportes sobre 10.000 que aportes sobre 1.000, por ejemplo. No es la misma aportación, es mucho menos. Pero asimismo, cuando te llegas a jubilar, también te va a tocar una menor jubilación. ¿Ok? Claro, bueno, los jugadores ganan muy bien que cuando se están jubilando, porque el jugador se jubila antes, se pueden dedicar a comentarista de fútbol, se puede dedicar a técnico y pueden seguir trabajando, pero en el caso que les toque ya la jubilación por edad, ya entonces tendrán una jubilación del IES porque han estado afiliados con un buen sueldo. Bien. Este está repetido. Bien, el contrato individual y colectivo, que es el tema que vamos a ver ahorita, un contrato individual de trabajo es la relación personalizada. Es tú a tú. Es cuando hay un contrato del empleador conmigo. No, me lo pone en el contrato, yo lo leo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En el contrato debe estar el horario, cuánto voy a ganar, bla, bla, bla. ¿No? Es un contrato individual. La profesora a nosotros nos da el contrato de la universidad con nosotros leemos el contrato, estamos de acuerdo con todo, firmamos. Firma el rector representando a la universidad y luego legalizan el contrato y ya está. ¿Ok? Se anula toda estipulación que indique renuncia, disminución o alteración de los beneficios o de los derechos que tiene el trabajador. Con esta normativa expresa norma fundamental, no deja sorprender. Esto del fútbol, ya hablamos del fútbol. Un contrato individual de trabajo es una relación personalizada individual entre el individuo que entrega la fuerza de trabajo u otras a cambio del pago de determinada cantidad de dinero. En el caso de trabajadores, cuando somos trabajadores, somos la fuerza laboral, nosotros vendemos nuestra fuerza laboral. Y es el empleador el que contrata. Pero así también nosotros podemos ser empleadores. Si, por ejemplo, tenemos una empleada doméstica, ahí en ese momento somos empleador, somos el patrono, y ella es la trabajadora. Pero nosotros tenemos que hacerle un contrato a ella, afiliarla al IES con todos los beneficios que eso conlleva, y nos ponemos un mutuo acuerdo del horario, de las cláusulas que están en el contrato, y se firma el contrato a la empleada doméstica. ¿Ok? Es importante que quede clara la cantidad de dinero que está en juego, ¿no? que se está fijando como sueldo en el contrato individual. Se define el contrato individual de trabajo como el convenio en virtud del cual una persona se compromete, en este caso la empleada doméstica se compromete con otra o con otras a prestar servicios lícitos y personales. Usted va a trabajar en claro. Obviamente,
Claro, es el patrono, es la empresa empleadora y usted es el trabajador, ¿no? Hay un convenio entre los dos, llegan a un acuerdo, firma y ya es trabajador de Claro. Lo mismo para cualquier industria. Dice, para actividades lícitas, ¿no? Claro, que se pueden contratar para transportar droga, pues es una actividad lícita, por lo tanto no hay o no acepto ese contrato, ¿no? Bien, contrato individual o colectivo. Según esta definición, los elementos del contrato individual de trabajo son un acuerdo entre las dos voluntades, entre las dos partes, entre la parte empleadora y entre la parte trabajadora, y la prestación por parte del trabajador de sus servicios lícitos y personales directamente al empleador. ¿Okay? Yo me comprometo a trabajar, a hacer mis actividades lícitas en esta empresa o con este patrón o con este empleador. La dependencia es la obligación de trabajar, significa que yo soy dependiente. Pues si ustedes han escuchado, ¿qué es relación de dependencia? Cuando yo soy un trabajador y tengo un contrato con otro, con un empleador, tengo relación de dependencia. Si soy independiente, soy trabajador autónomo, tengo mi propio negocio, o vendo cosas en la calle, o soy médico y tengo mi consultorio, soy trabajador autónomo. Soy mi propio jefe. Pero en el caso de contrato individual, yo tengo una relación de dependencia con un empleador. ¿Ok? Y hay que respetar las normas administrativas y reglamentarias, técnicas y económicas que tiene el empleador con el trabajador. Si el horario que nos ponen es 7 de la mañana, que es 7 de la mañana, si nos ponen más tarde, igual. Inclusive se estipula para hacerlos trabajar el sábado, por ejemplo, si trabajas en KFC, no te ponen libre sábado y domingo porque son los días que obviamente van más personas al patio de comida. Te hacen un contrato de martes a domingo y te dan libre solo el lunes, o de miércoles a domingo te dan libre el lunes y martes. Eso técnicamente no estaría permitido, pero como es de mutuo acuerdo y está fijado el horario en el contrato, es permitido. Por ejemplo, ¿qué debe estar ahí? Horario de trabajo, la remuneración pactada, el sueldo, la jornada, o salario, nombres que reciben los pagos, o sea, quién se va a remunerar, los pagos en dinero del empleador, o cómo va a ser el pago del empleador al trabajador, etc. Clasificación de los contratos de legislación ecuatoriana. El Código de Trabajo establece varias modalidades y formas de trabajo. La primera gran clasificación debe a que el contrato debe ser expreso, verbal o escrito, o tácito. ¿Qué significa? Debe ser escrito o verbal, puede ser verbal. Yo la contrato a la empleada doméstica verbalmente, no la voy a firmar, pero sí le cumplo, obviamente, no por ser verbal, el contrato no significa que no le va a tener que pagar las remuneraciones y voy a tener que pagar el IES, los beneficios sociales. Igual tengo que pagarlo. Así sea un contrato, porque el contrato puede ser expreso, verbal o escrito, o tácito. Bien, que sea expreso un contrato de ambas partes, es decir, el trabajador y el empleador acuerdan las condiciones de trabajo. A veces, para dar mayor valor probatorio, la ponen por escrito, por supuesto. A veces es verbal o a veces es escrito. Para hacer un mejor contrato y que no haya duda de nada, se hace un contrato por escrito. Sea tácito implica que el trabajador desarrolla una actividad o servicio para la cual, sin decirlo expresamente, acepta con la actitud de no negarse a que el trabajo que se realice. O sea, por ejemplo, te contrataron de empleada doméstica y ahí está tácitamente que tú tienes que lavar, planchar, cocinar. No, es que yo no cocino, eso no está en el contrato, no, está dentro de las actividades, está tácitamente incluido que tienes que cocinar. Como ejemplo, ¿no? Según la duración del contrato, puede ser contrato a prueba. Por lo general, la prueba es 90 días o 3 meses. Con la ley humanitaria se quiso cambiar, no sé si lo hicieron, creo que sí, a que el contrato a prueba sea ya de 3 meses y no sea de 2 años. Porque con eso, ¿qué gana el empleador? Gana un trabajador que lo puede sacar en cualquier momento sin ningún tipo de indemnización. Pero si ya tú tienes 3 meses en una prueba y ya pasas a ser fijo y te saca, tendrá que darte una indemnización, un valor. Porque tú ya estás fijo, ya no estás bajo prueba. Vamos a suponer que tienes un contrato de 1 año, 3 meses de esta prueba, pasaste los 3 meses, estamos en el 6º mes, faltan 6 meses más para terminar el contrato y te botan.
tienen que pagarte el 50% por cada mes que falta. Si tú ganas 400, tienes que pagarte 200 por cada mes, te tiene que dar 1.200 de indemnización. ¿Ok? Eso dice la ley. Si tienes más tiempo, si te votan a los 6 años, te dan un sueldo por cada año. O sea, si ganas 1.200, te están dando 6.000, 7.200, así como $8.000. Bien, contrato por tiempo fijo es aquel que las partes se ponen de acuerdo el tiempo de duración del mismo. La ley exige que la celebración de un contrato de trabajo deba señalarse la duración. En el contrato vamos a señalar que si es a 1 año, a 5 años o a 1 año renovable, y cada año se renova el contrato. Contrato ocasional es aquel que se celebra en tareas que no son habituales, es decir, extraordinaria por un periodo corto. Por ejemplo, las personas que son contratadas en Supermax, ellos son ocasionales. Los contratan solamente para, por ejemplo, para fin de año. Ya por octubre contratan, octubre, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque son los meses que hay bastante demanda por la Navidad, por el Black Friday de noviembre. Entonces, eso se necesitan más trabajadores. Ustedes ven que en esa época ya las cajas de Supermax y de Microsegato están llenas de cajero. El resto del año, ya en enero, ya las ves vacías. Si tienen ellos 15 cajas, en Navidad llena las 15 con cajero. Pero ya para enero ya tuve 5 cajas y el resto vacía. Entonces esos trabajadores que salieron son eventuales, son contratados por un periodo corto de tiempo, ¿no? ¿Ok? Bien, hasta ahí el resumen. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora sí, los que llegaron tarde, vamos a ver si les ponemos la asistencia. ¿Quién llegó tarde, por favor? Gastón, ingeniero. Presente. Parece que el sub me vota y tengo que volver a ingresar. Bien, ¿cómo van con el trabajo, el video 1, video 2, con el glosario? ¿Cómo están con el glosario? ¿Se han realizado el glosario? Por ahí una que otra palabra. Oh. Recuerden que tienen que poner 3 cosas ahí. Tienen que poner la palabra, el significado y la fuente. Porque ya he visto cursos que no me han puesto la fuente y les he puesto 0. Y después ya no tienen cómo cambiar. A ver, Gastón, Eric, ¿no? Ya. Estamos completamos todo, chévere. Entonces, por favor, cuidado, tienen que poner la palabra. Ya que tenemos tiempo, déjenme revisar el aula virtual suya. Ya, pero aquí no han puesto, aquí no los valía, pero no han puesto la... ya, Real Academia de la Lengua, la fuente, correcto. Yo les pedía que me pongan el enlace para hacer clic, pero bueno, no hay problema. Subsidio no tiene la fuente. Solo hay 2 palabras que han puesto. Con P y con S. Tienen que ponerle la fuente. Déjenme buscar otro curso donde sí lo hicieron bien, para que vean cómo es. A ver, creo que es este de acá, creo que es.
Ah, aquí está. ¿Sí se ve? Aquí ha puesto la palabra, el concepto y la fuente, el enlace de internet. Le hago clic ahí y me lleva a la fuente. Así puedo constatar pues que han hecho la investigación en buena ley. ¿Ok? ¿Qué otra palabra pusieron? Beneficiario, aquí también tiene la fuente. Ponen así, fuente, 2 puntos y ponen la fuente. Muy bien. Acá también. ¿Sí ven? ¿Sí están viendo? Bien, así para que lo hagan. Este curso es también de legislación y está más avanzado que ustedes. Ya han puesto bastantes palabras, pero bueno. Espero que se pongan a trabajar en estos días. No esperen al último para llenar. Si yo empiezo a calificar el 10 de julio, ya no les pongo la nota si ustedes no han podido hacer nada. Se quedan sin... Así la hagan el 11, el 12. Si yo ya califiqué, ya se quedan sin esa nota. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bien, niños. ¿Alguna pregunta, secretaria? ¿Por dónde anda? Bien, solo un grupo expuso. Los demás grupos tienen que grabarse la exposición. Graban un video para que lo suban, ¿no? Ya saben que, el que puso solo sube Word y PowerPoint y los que no expusieron graban el video en Zoom y suben el video más Word más PowerPoint. ¿Ok? El video de Zoom no es el mismo de video que les estoy pidiendo en el video 2. El video 2 tiene que ser elaborado. ¿Alguna pregunta? Listo, niños. Entonces nos vemos el próximo día miércoles, la próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo. Tengan una linda semana. Hace bien, profesor. Pues.